Atención. Imaginen una profecía sellada hace 500 años, una que no ha despertado hasta hoy para revelar un destino inminente, 2026. Lo que Mother Shipton predijo para ese año es absolutamente impactante. Ella vio dragones de fuego cruzando el cielo, ciudades enteras sumergidas bajo aguas rugientes, y un gran silencio que desconectaría a la humanidad. Lo que una vez fue poesía mística, hoy son los titulares más escalofriantes de nuestro tiempo. ¿Están realmente preparados para la verdad que puede cambiarlo todo? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia antigua, es una advertencia urgente para ti y los tuyos. No te atrevas a mirar hacia otro lado. Quédate hasta el último segundo, porque el mensaje final de Mother Shipton para 2026 te dejará sin aliento. ¿Qué pasaría si una profecía de hace más de 500 años no solo hablara del futuro, sino que estuviera hablando de nosotros, ahora mismo? Imaginen una advertencia susurrada a través de los siglos, ahora resonando con una claridad escalofriante, señalando directamente un año inminente, 2026. Esta no es una simple coincidencia. Esta es una advertencia urgente, una revelación impactante que muchos han ignorado, pero que el universo parece estar gritando. Mother Shipton, una figura envuelta en misterio, cuyo nombre infundía temor en reyes y era pronunciado solo en susurros, dejó tras de sí versos que describen un mundo que se parece terroríficamente al nuestro hoy. Y lo que ella previó para 2026 no es solo asombroso, sino que se siente peligrosamente cerca de hacerse realidad. Es una cuenta regresiva impactante hacia un momento de profunda revelación que podría cambiar todo lo que conocemos. ¿Están preparados para la verdad oculta en el tejido del destino? En el corazón de la Inglaterra del siglo XV, en el año de 1488, la historia tejió un tapiz de misterio en una cueva lúgubre cerca de Knaresborough. Allí, en la penumbra, nació una niña que no era como las demás. Ursula Shoude, ese era su verdadero nombre, pero la posteridad la recordaría como Mother Shipton, un oráculo cuyo nombre sería pronunciado con una mezcla de asombro y pavor. Su madre, una joven de apenas 15 años, la trajo al mundo en aislamiento total, rodeada de un aura de miedo y sospecha. Los habitantes del pueblo, supersticiosos y temerosos de lo desconocido, percibieron desde el principio algo antinatural, algo sobrenatural, envolviendo su nacimiento. ¿Era una bendición o una señal de lo que estaba por venir? La simple existencia de Úrsula era, en sí misma, una profecía silenciosa. A medida que Úrsula crecía, los eventos extraños parecían seguirla como una sombra. La gente afirmaba escuchar voces cuando ella estaba cerca, los animales reaccionaban con nerviosismo en su presencia. A menudo era objeto de burlas por su apariencia, descrita con una espalda torcida, ojos grandes y una nariz prominada, rasgos que la hacían destacar, que la marcaban como diferente. Pero aquellos que se reían no lo hacían por mucho tiempo. Pronto, un temor reverencial reemplazó el escarnio. Muchos juraban que ella podía ver cosas antes de que sucedieran, y algunos temían incluso mirar a sus ojos profundos. Su reputación, la de una vidente formidable, trascendió rápidamente los límites de su pequeña aldea. Nobles de tierras lejanas, comerciantes ambiciosos e incluso clérigos, hombres de Dios y de poder, buscarían su consejo en secreto, con la desesperación de comprender lo que el futuro les deparaba. Querían desentrañar los hilos del destino que solo Mother Shipton parecía poder ver. Su vida, un enigma desde el principio, se convirtió en el cimiento de una credibilidad que desafiaría al tiempo. La verdadera prueba de cualquier profecía reside en su cumplimiento. Y Mother Shipton, a pesar de la distancia de los siglos, no solo pasó esta prueba, sino que la superó con una precisión asombrosa. Sus visiones,
a menudo entregadas en versos rimados que resonaban como poesía mística, comenzaron a materializarse con una fidelidad inquietante. No eran meras conjeturas, sino vaticinios que moldearían la historia. Entre sus predicciones más famosas y verificables se encuentra el Gran Incendio de Londres de 1666. Sus palabras, resonando desde el pasado, declararon: «Las casas de Londres caerán y arderán, y las calles se convertirán en cenizas». Esta no fue una vaga advertencia, fue una descripción aterradoramente exacta de la catástrofe que engulló la capital inglesa, consumiendo gran parte de la ciudad en llamas voraces, tal como ella había profetizado con más de 100 años de antelación. ¿Cómo pudo una mujer nacida en una cueva, en una era sin medios de comunicación, prever un evento con tal detalle? Es un misterio que desafía la razón y refuerza su autoridad como vidente. Pero el alcance de su clarividencia no se limitó a un solo evento. Sus versos también presagiaron guerras devastadoras que asolarían naciones, plagas que diezmarían poblaciones, y la caída de reyes, figuras de poder inquebrantable, cuyos destinos se desmoronarían tal como ella lo había anunciado. Estos no fueron meros cuentos, fueron eventos registrados en los anales de la historia, una confirmación tras otra de su don sobrenatural. Su fama se extendió tan ampliamente que incluso la realeza, a pesar de su poder terrenal, se inquietó ante sus palabras. ¿Pudo el mismo rey Enrique VIII temer sus visiones, que a menudo insinuaban la caída de los poderosos? En una época donde las mujeres eran fácilmente acusadas de brujería, un destino terrible para muchas, Mother Shipton nunca fue arrestada ni quemada. ¿Acaso el profundo miedo a sus predicciones impedía que la gente se atreviera a tocarla? ¿Fue su estilo, el de los enigmas para el futuro en lugar de declaraciones directas, lo que la protegió? Sus versos rimados no eran solo una forma de arte, sino un vehículo para mensajes cargados de significado, advertencias veladas que permanecieron en la mente de la gente durante siglos, esperando el momento adecuado para ser comprendidas. Su legado es un testimonio innegable de una precisión que trasciende el tiempo, una voz del pasado que aún hoy nos exige atención. Los susurros de Mother Shipton, velados en la poesía de hace 500 años, ya no son ecos distantes, se han convertido en un rugido ensordecedor que resuena en los eventos de 2024 y 2025. ¿Acaso estamos presenciando el puente que conecta las antiguas advertencias con la cruda realidad de nuestro presente? La profetisa advirtió de un tiempo donde la misma naturaleza se volvería contra sí misma. Sus versos declararon que la tierra temblaría, los ríos se desbordarían y los cielos se volverían violentos. Para aquellos que vivieron en su época, estas palabras sonaban a castigo divino, a una furia incomprensible de los elementos. Pero para nosotros, en este preciso instante, suenan espantosamente familiares, como si las noticias de hoy fueran un guión escrito en el pasado remoto. Observen los titulares de los últimos 2 años, 2024 y 2025. Los datos no mienten. Hemos sido testigos de inundaciones récord que han engullido ciudades enteras, dejando tras de sí un rastro de desolación y desesperanza. Vastos incendios forestales, de una escala sin precedentes, han arrasado bosques milenarios, transformando el día en una noche infernal, tiñendo el cielo de un rojo siniestro que parecía extraído de las visiones más sombrías de Mother Shipton. Y los terremotos, los terremotos, han sacudido la tierra en lugares donde nunca se esperaban, o con una frecuencia y magnitud que desafían toda lógica científica. ¿Son estas meras catástrofes naturales, o son los signos de que la naturaleza se ha vuelto contra sí misma tal como fue profetizado? Mother Shipton también habló de estaciones fuera de orden, animales huyendo de sus hogares y el suelo volviéndose estéril. Reflexionen sobre esto. Los patrones climáticos se han desquiciado,
llevando a sequías prolongadas donde antes había abundancia, y a lluvias torrenciales donde la tierra clama por sol. Los ciclos de la vida se han interrumpido, y en muchas regiones, los campos que antes eran fuente de sustento ahora yacen en un polvo silencioso, incapaces de dar fruto. Hemos visto migraciones masivas de animales, o muertes inexplicables de especies, como si la misma vida silvestre sintiera la inminencia de una amenaza invisible, una advertencia silenciosa que nosotros, en nuestra arrogancia, nos negamos a escuchar. ¿No es esto una confirmación perturbadora de sus palabras? La tierra, bajo nuestros pies, se siente incierta. El delicado equilibrio de la creación parece haberse roto, y las grietas son visibles para todos aquellos que eligen ver. Pero lo que Shipton vislumbró no fue solo la destrucción física. Sus palabras llevan un significado más profundo, un reflejo del alma misma de la humanidad. Es posible que estos eventos no sean solo calamidades naturales, sino el resultado de un desequilibrio espiritual, de una arrogancia colectiva que ha empujado al mundo al borde. La profecía actúa como un espejo implacable, mostrándonos que cuando la humanidad se desvía de lo correcto, cuando la codicia suplanta la humildad y la verdad es ignorada, la propia naturaleza comienza a llorar, y la tierra se sacude bajo el peso de nuestros propios actos. Estamos en un punto de inflexión, y los signos de 2024 y 2025 son un puente innegable hacia lo que Shipton llamó el año 2026. El destino se está revelando ahora. Profundicemos en una de las visiones más sobrecogedoras y enigmáticas de Shipton, una que resuena con una intensidad escalofriante en nuestra era moderna. Sus versos antiguos declararon: entonces dragones de fuego cruzarán el cielo, y los hombres temerán y morirán en silencio. ¿Pueden ustedes sentir el peso de estas palabras? En su tiempo, esta línea era incomprensible, una fantasía poética de una mente peculiar. ¿Dragones de fuego? ¿Cielos cruzados por llamas? Pero hoy, al mirar las innovaciones destructivas de la humanidad, la imagen de un fuego surcando el firmamento, silencioso y repentino, nos golpea con un escalofrío que recorre la espina dorsal. Es una advertencia que, de repente, cobra una forma aterradora y tangible. ¿Qué son estos dragones de fuego? Las interpretaciones modernas son tan variadas como inquietantes. Para muchos, esta profecía parece presagiar las armas más devastadoras de nuestro tiempo, misiles y bombas. Imaginen el terror de ver un arma nuclear, o incluso una ojiva convencional de alta tecnología, ascender al cielo y luego descender con una furia inaudita, trayendo la muerte desde arriba, sin previo aviso, en un instante. No es el rugido de la batalla que los hombres de antaño conocían, sino un golpe silencioso y repentino, que paraliza antes de destruir. El cielo, antes fuente de luz y vida, se convierte en el mensajero de la aniquilación. ¿Estamos construyendo, acaso, los mismos dragones que Shipton vio en sus visiones? Pero las interpretaciones no terminan ahí. Otros creen que Shipton pudo haber vislumbrado fenómenos que la ciencia moderna apenas comienza a comprender o temer. Podría referirse a un pulso electromagnético, un EMP, un evento que liberaría tal energía que freiría nuestras redes eléctricas, nuestros dispositivos electrónicos, nuestras comunicaciones, y nos sumiría en un caos tecnológico sin precedentes? En ese escenario, los dragones de fuego no serían explosiones visibles, sino una ráfaga invisible que desataría un apocalipsis silencioso, un colapso total de la civilización tal como la conocemos. La vida moderna, tan dependiente de la electricidad y la conectividad, se detendría en seco, y millones de personas quedarían indefensas, sintiendo el miedo que la profetisa describió. Y aún hay más posibilidades. Algunos teóricos apuntan a desastres naturales de magnitud cósmica.
Sería posible que ella viera una llamarada solar de proporciones catastróficas, que enviaría una oleada de energía que destruiría nuestros satélites y nuestra infraestructura, tal como lo haría un EMP. O quizás se refería a meteoros, objetos ardientes del espacio que, sin advertencia, impactarían la Tierra, desatando incendios y devastación a una escala impensable. Sea cual sea la fuente, el significado es aterradoramente claro: la destrucción vendrá veloz y sin piedad. No es una lucha, es una sentencia ejecutada desde lo alto, dejando a los hombres morir en silencio, sin posibilidad de defensa, sin tiempo para lamentar. En años recientes, hemos sido testigos de imágenes terroríficas de cielos iluminados por llamas. Desde los ataques con misiles que hemos visto en zonas de conflicto, donde el firmamento se convierte en una pantalla de muerte, hasta los incendios forestales tan masivos que convierten el día en noche, engullendo vastas extensiones de tierra y arrojando una columna de humo que oscurece el sol. Estas son manifestaciones, quizás, de la furia que Mother-Shipton profetizó. Estos eventos nos obligan a confrontar la fragilidad de nuestra existencia y la facilidad con la que el fuego, ya sea provocado por la mano del hombre o por la furia de la naturaleza, puede desatar el caos. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que va más allá de la mera destrucción física. En la Biblia, el fuego del cielo a menudo representa un juicio divino, una fuerza purificadora enviada no solo para destruir, sino para advertir, para purificar. ¿Pudo la visión de Mother-Shipton no ser solo sobre la guerra o la naturaleza, sino un mensaje divino, una advertencia de que cuando la humanidad se extralimita, cuando la soberbia reemplaza la reverencia y la verdad es pisoteada, el juicio desciende? Es un espejo que nos muestra la conexión intrínseca entre nuestras acciones y las fuerzas cósmicas que nos rodean. Su profecía no especifica cuándo llegará este fuego, pero lo conecta a un tiempo en que la gente vive rápido, desconectada y ciega a la verdad. Muchos creen ahora que 2026 podría ser ese momento, el punto de inflexión donde todo cambia. Este fuego del cielo podría ser solo el primer golpe, el inicio de una serie de eventos que redefinirán nuestra realidad. La sensación de impotencia ante una fuerza tan vasta, tan ineludible, es un miedo primordial que Mother-Shipton supo capturar. Es una profecía de rendición silenciosa ante una fuerza abrumadora. El velo se está levantando, y los signos de los dragones de fuego ya no son meros mitos, sino una inminente advertencia para la humanidad. Si el fuego del cielo nos ha helado la sangre, prepárense para el siguiente capítulo de esta profecía milenaria, un destino que ahora se alza desde las profundidades, el azote de las aguas. Mother-Shipton, con una clarividencia que desafía el tiempo, nos advirtió: las aguas se alzarán con rugido sonoro, y los hombres huirán a tierras más altas. Durante siglos, estas palabras fueron consideradas una mera hipérbole poética, un temor lejano. Pero hoy, en 2024 y 2025, esta visión se siente peligrosamente cerca de la realidad. ¿Acaso no escuchamos ya el rugido de las olas que se tragan nuestras costas? El aumento del nivel del mar a nivel global ya no es una hipótesis lejana, es una verdad innegable que está reescribiendo nuestros mapas. Islas que una vez fueron paraísos, ahora se están desvaneciendo bajo la marea creciente, convertidas en fábulas para futuras generaciones. Ciudades costeras, baluartes de civilización, se enfrentan a una batalla implacable contra las inundaciones, no ya una vez por siglo, sino año tras año, como si el océano se empeñara en reclamar lo que alguna vez fue suyo. Es esta la manifestación de lo que Mother-Shipton vio, el inicio de una inmersión global que no perdonará. Lo que antes parecía imposible, ahora se despliega ante nuestros ojos en las pantallas de televisión y en los reportajes noticiosos, el agua abriéndose paso en las calles, devorando hogares, arrastrando vidas enteras. No es ya una advertencia para un futuro distante, es nuestro presente.
Las palabras de Motter Shipton no nombran lugares específicos, pero describen los eventos con una precisión escalofriante: las costas se romperán, los muros caerán, y los hombres llorarán por lo que una vez se mantuvo en pie. Esta no es solo una profecía de desastre natural, es una visión de la pérdida, del dolor, y del miedo que seguiría. No solo edificios que se derrumban, sino estilos de vida enteros siendo arrastrados, culturas ancestrales, memorias colectivas, todo borrado por la implacable marea. ¿Podemos, realmente, entender la magnitud de esta desolación? Para muchos, sus versos apuntan a un mundo donde el agua deja de ser una bendición para convertirse en una fuerza de juicio. En las Escrituras, las inundaciones a menudo son un signo de purificación, de un nuevo comienzo. El diluvio de Noé no fue solo destrucción, fue también una renovación, un borrón y cuenta nueva para la humanidad. ¿Quizás Motter Shipton vislumbró algo similar? No solo una tragedia, sino un punto de inflexión, una catarsis global que obligaría a la humanidad a reevaluar su destino. Y ahora, el temor se cierne sobre el año 2026. Algunos creen que este podría ser el inicio de un gran diluvio. No en todas partes, quizás, pero en lugares clave, en aquellos donde la gente se siente más segura, más invulnerable. Una cruel ironía, un recordatorio brutal de que nadie está más allá del alcance de la naturaleza o de la voluntad divina. Es una advertencia de que cuando las aguas se alcen, muchos no estarán preparados. No para el agua en sí, sino para la verdad que trae consigo, la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad apremiante de una transformación espiritual. Esta es la profecía de la humildad forzada, del orgulloso ser arrastrado por la corriente de la realidad. Es un espejo que nos muestra la vanidad de nuestras construcciones frente al poder elemental de un planeta que clama por equilibrio. El rugido de las aguas crecientes es, en esencia, el llanto de la tierra por el alma de la humanidad. Y en 2026, ese llanto podría convertirse en un diluvio ineludible si las llamas y las aguas rugientes son advertencias viscerales. La siguiente profecía de Motter Shipton nos confronta con un miedo más insidioso, más profundo: la desaparición de la voz, el reino del silencio. Sus versos, que se han mantenido encriptados por siglos, nos susurran con una claridad escalofriante en nuestra era hiperconectada: el mundo hablará sin voz. Entonces todo caerá en una elección silenciosa. El vínculo se romperá, las luces se desvanecerán, y los hombres temerán lo que han hecho. ¿No les parece esta una imagen sacada directamente de nuestras pesadillas más tecnológicas? En la sociedad actual, hemos tejido una red invisible pero poderosa que nos une a todos. Nuestros teléfonos, esas extensiones de nuestra voluntad, nuestros ordenadores, las ventanas a un universo de información, y los satélites, los guardianes silenciosos que orbitan sobre nosotros, son los pilares de nuestra existencia moderna. Economías enteras, gobiernos con sus complejos sistemas, y hasta la estructura misma de nuestras familias dependen de esta intrincada red de Internet y electricidad. Todo se mueve, todo se comunica, todo funciona gracias a esta interconexión constante. Pero, ¿qué sucedería si, de repente, todo se apagara? ¿Qué pasaría si la voz del mundo, esa cacofonía digital que damos por sentada, simplemente se desvaneciera? Es una pregunta que pocos se atreven a considerar seriamente, y la profecía de Motter Shipton nos obliga a ello. Imaginemos, por un momento, ese escenario. Si de repente no hubiera conexión, ni voz, ni señal. El vínculo se rompería, como predijo. Algunos creen que Motter Shipton vislumbró un futuro donde una falla tecnológica de proporciones épicas asolaría el planeta. Podría ser un ciberataque masivo, coordinado y devastador, que apague nuestras redes, nuestras infraestructuras críticas,
¿Nuestros sistemas financieros? O quizás, un pulso electromagnético, un EMP, una ráfaga invisible de energía que freiría cada chip, cada circuito, cada dispositivo electrónico, sumiendo al mundo en una era preindustrial en cuestión de segundos. ¿O estamos ante la amenaza de una llamarada solar de proporciones catastróficas, una furia cósmica que arrasaría con nuestros satélites y redes eléctricas, dejándonos ciegos y mudos? Ella no nombró la causa, pero describió el resultado, un mundo donde el silencio se vuelve terrorífico. Las consecuencias serían de una magnitud difícil de comprender. Los hospitales, que dependen de la electricidad y la comunicación para mantener con vida a los más vulnerables, fallarían. Los sistemas de transporte, desde los aviones en el cielo hasta los trenes y coches en tierra, se detendrían, dejando a millones varados e indefensos. Los bancos, el sistema nervioso de nuestra economía, se oscurecerían, paralizando el comercio y sumiendo a las naciones en un caos económico. La comida no llegaría a las ciudades, el agua dejaría de fluir por nuestras tuberías. Pero más allá del colapso de los sistemas, es el corazón humano el que sufriría más. La gente se encontraría aislada, perdida, presa del miedo más primordial, sin poder pedir ayuda, sin poder compartir una última palabra con sus seres queridos. La sensación de aislamiento sería insoportable, una prisión invisible forjada por nuestra propia dependencia. Y aquí, la técnica del espejo se vuelve dolorosamente clara. El temor que los hombres sentirán, lo que han hecho, es el reflejo de nuestra propia creación, de nuestra arrogancia al creer que podíamos controlar la tecnología sin límites, sin comprender su fragilidad inherente y nuestra propia vulnerabilidad. Hemos construido un mundo tan complejo que su propia existencia pende de un hilo delgado y digital. Hemos permitido que los vínculos de la pantalla sustituyan los lazos reales, y ahora, la profecía sugiere que esos mismos vínculos se romperán. Para el creyente, este silencio también conlleva un significado más profundo, un eco de lo espiritual. A menudo es en la quietud, en la ausencia de ruido mundano, donde Dios habla con mayor claridad. Cuando el estruendo del mundo se apaga, el alma se ve obligada a escuchar, a mirar hacia adentro. ¿Será este gran silencio no solo una advertencia, sino una oportunidad final, una posibilidad desesperada de regresar antes de que sea demasiado tarde? Muchos se preguntan ahora, con el aliento contenido, si este silencio, esta interrupción total, podría llegar en 2026. Es el destino de la humanidad, en manos de la tecnología que tanto hemos venerado. Hemos explorado el fuego y las aguas, la furia visible y tangible. Pero Mother-Shipton, en sus profundas visiones, nos legó una profecía aún más inquietante, una que toca las fibras más íntimas de nuestro ser, la oscuridad. Ella escribió, y entonces llegará un tiempo tan sombrío, cuando el sol ceda, su luz se atenúe, los cielos se ennegrecerán, los pájaros caerán, y el silencio se extenderá por todo. Esta línea, extraña y perturbadora, ha desconcertado a muchos durante siglos. Pero en nuestro mundo actual, su significado parece más real, más inminente que nunca. ¿Qué misterio se oculta tras este velo solar? ¿Es una señal de un destino sellado o una advertencia final? ¿Qué podría causar una oscuridad tan profunda que se extienda sobre la Tierra, incluso a plena luz del día? Las explicaciones son múltiples, y cada una más aterradora que la anterior. Algunos creen que Mother-Shipton previó un eclipse solar sin precedentes, uno no causado por la naturaleza sola, sino por algo más grande, algo sobrenatural o de una magnitud nunca vista por la humanidad. ¿Sería un evento celestial que oculte el sol durante días, o incluso semanas, sumiéndonos en un frío y silencioso crepúsculo? Otros,
más arraigados en las preocupaciones modernas, apuntan a erupciones volcánicas tan masivas que arrojarían billones de toneladas de ceniza a la atmósfera, bloqueando los rayos del sol y tiñendo el cielo de un negro perpetuo, como una mortal cortina de humo. Piensen en las implicaciones: un invierno volcánico que devastaría cosechas y vidas. Incluso la pesadilla de una contaminación tan severa y omnipresente que oscurezca los cielos no está fuera del reino de lo posible en nuestra era industrial. Hemos llegado a un punto en que nuestros propios actos de sobreexplotación y negligencia ambiental puedan ser la causa de nuestra propia penumbra. Y aún otros temen algo más cósmico: un objeto desde el espacio, un asteroide, un cometa, un cuerpo celeste errante, que, al cruzar el camino de la Tierra, proyectaría una sombra global, un sudario que cubriría nuestro planeta en un silencio impío. Los pájaros, en su sabiduría instintiva, caerían del cielo, confundidos, desorientados, o simplemente muertos por el cambio repentino e inexplicable. Es una imagen de impotencia y desolación. Pero esta profecía de Motter Shipton trasciende lo físico. La oscuridad, en las Escrituras, a menudo se presenta como un signo de juicio o transformación. Durante la crucifixión de Jesús, la Biblia relata que el cielo se oscureció al mediodía, un evento que marcó un momento crucial, un giro en el destino de la humanidad. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es un símbolo primordial de miedo, de confusión, de que algo profundamente incorrecto ha ocurrido. Estamos, entonces, ante una oscuridad que no solo se manifestará en el firmamento, sino que ya se cierne sobre el alma de la humanidad. Aquí, el espejo de la profecía se vuelve brutalmente claro. Motter Shipton habla no solo de una oscuridad física, sino de una oscuridad espiritual. Un tiempo cuando la gente ya no ve la verdad con claridad, cuando el bien y el mal se confunden, cuando los corazones se enfrían y las almas pierden su camino. Es una era donde la luz de la fe, de la moralidad, del propósito divino, se atenúa en el interior de los hombres. Hemos construido un mundo de distracciones, de ruido incesante, donde la voz de la verdad a menudo es ahogada por la cacofonía del egoísmo y la búsqueda de placer efímero. ¿No estamos viviendo ya en esa penumbra, donde la confusión moral es la norma y la búsqueda de la verdad se ha vuelto una quimera? Esta sombra sobre el sol, este velo que se extiende, podría ser la señal de una generación que se aparta de la luz, de la fe, y de Dios. Si 2026 es realmente el año que ella advirtió, muchos temen que este podría ser el momento en que la luz es arrebatada, no solo del cielo, sino de los corazones de la humanidad. Un tiempo en que la gente buscará la verdad, pero solo encontrará confusión. Cuando el sol brille, pero no traiga calor. Y lo que siga a esta oscuridad, esta penumbra persistente, podría cambiar absolutamente todo. Es una advertencia de que la ausencia de luz exterior es un reflejo de la oscuridad que hemos permitido crecer dentro de nosotros. Hemos sido testigos de la furia de los elementos y el escalofriante silencio tecnológico. Pero hay otra faceta de las profecías de Motter Shipton que se cierne sobre nosotros con un peso aún mayor, una que habla de la reconfiguración misma del poder en la tierra, la caída de los imperios. Ella, con su visión atemporal, declaró: el orgulloso tropezará, el fuerte se romperá, y las coronas rodarán en el polvo y temblarán. ¿Acaso estas palabras no resuenan con una alarma palpable en un mundo donde el orden establecido parece desmoronarse día a día? Es una advertencia de que ninguna fortaleza, ninguna hegemonía, es inmune al paso inexorable del destino. Pero la profecía de Motter Shipton se vuelve aún más específica, casi inquietantemente explícita, al emplear símbolos arcaicos que, hoy, podemos interpretar con una claridad asombrosa. Ella escribió: el águila cae, el dragón despierta, y la tierra bajo la carga tiembla. Aquí, el velo se levanta,
revelando una imagen geopolítica que muchos analistas espirituales y observadores mundiales han conectado directamente con las dos superpotencias de nuestro tiempo. El águila ha sido ampliamente interpretada como los Estados Unidos, una nación que, por décadas, ha simbolizado la fuerza y el liderazgo global. Y el dragón, ese símbolo milenario de poder y misticismo en Oriente, se entiende como la nación de China. Es posible que Mothersipton viera, con siglos de antelación, el inminente cambio en la balanza del poder mundial que estamos viviendo en 2024 y 2025. Observen a su alrededor. Naciones que una vez fueron consideradas monolitos de estabilidad y poder, ahora están plagadas de ira, división e inquietud. La confianza en los líderes ha erosionado hasta la médula. La violencia se agudiza en las calles, reflejo de una profunda fragmentación social y moral. Y a puertas cerradas, la corrupción, como un cáncer silencioso, carcome las raíces mismas del poder. Mothersipton pareció prever esto no como un evento singular y explosivo, sino como un desenmarañamiento lento y doloroso, una erosión gradual del tejido que une a las sociedades. Es el espejo de nuestra propia decadencia interna proyectándose en el escenario global. Sus palabras también hablaban de que el león perdiendo su rugido, una metáfora poderosa que muchos han vinculado con naciones otrora poderosas que están perdiendo su influencia, su capacidad de intimidación, su peso en la arena internacional. ¿Está la era de la hegemonía de ciertas naciones llegando a su fin, no por una conquista externa, sino por un colapso desde dentro? Otros creen que ella vio imperios construidos sobre la codicia y el orgullo comenzando a colapsar bajo el peso de sus propias mentiras, de su propia ceguera ante la justicia y la verdad. Esta caída no es solo política, es profundamente moral. Ella advirtió sobre líderes que engañarían, que perseguirían la riqueza mientras sus pueblos sufrían. Vio iglesias enfriarse, la verdad ser silenciada y la justicia ser reemplazada por la manipulación. En sus palabras, la caída del poder no era solo un castigo, sino una consecuencia ineludible. Para aquellos que creen en las Escrituras, esto se alinea con la verdad bíblica: el orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu precede a la caída. Proverbios 4 y 18. Es una ley universal que trasciende el tiempo y las culturas. La pregunta que se cierne sobre nosotros, entonces, es inmensa y aterradora: ¿marcará el año 2026 el momento en que una o más potencias globales, una vez consideradas intocables, finalmente colapsen? Y con esa caída, el mundo se verá obligado a lidiar con lo que surja después. El despertar del dragón no es una imagen pasiva, implica una fuerza emergente, un nuevo poder que llenará el vacío dejado por el águila que cae. Es una advertencia de que los cimientos del orden mundial que conocemos están temblando, y que el destino de las naciones está en un punto de inflexión crítico, una revelación que nos exige estar atentos. Hemos desvelado las visiones de Mothersipton sobre el fuego que consume, las aguas que engullen y los imperios que se desmoronan. Pero, ¿son estas catástrofes meros incidentes aislados, caprichos de un universo indiferente? No, la profunda sabiduría de la profetisa nos susurra que estas manifestaciones externas son solo los síntomas de una enfermedad mucho más profunda, una que ha carcomido el alma misma de la humanidad. La verdadera amenaza no es solo la destrucción material, sino la corrosión implacable en el corazón de los hombres. Es un espejo que nos muestra la conexión ineludible entre nuestro estado espiritual y el destino del mundo. Mothersipton vio un tiempo donde el tejido de la fe se deshilacharía. Habló de personas que se alejarían de la fe, de corazones que se volverían fríos, de una espiritualidad que se marchitaría como una flor sin agua. ¿No estamos viendo esto hoy? Una creciente indiferencia hacia lo sagrado, una búsqueda incesante de lo material que ha dejado un vacío espiritual.
Hemos reemplazado la devoción con la distracción, la contemplación con el consumo. ¿Es este alejamiento de lo divino el verdadero motor que impulsa la cadena de calamidades que se nos avecinan? Sus profecías también pintaron un cuadro de codicia reemplazando la humildad. La insaciable sed de poder, de riqueza, de dominio, se ha convertido en el Dios de nuestra era. Hemos construido imperios sobre la base de la explotación, hemos justificado la desigualdad con la lógica del mercado, y hemos cegado nuestros ojos ante el sufrimiento ajeno en nuestra carrera por el progreso. Esta arrogancia, esta falta de humildad, es el veneno que corrompe las naciones desde dentro, tal como vimos en la caída de los orgullosos imperios. Es la advertencia de que nuestra propia grandeza autoimpuesta será nuestra perdición. La profetisa también lamentó un tiempo donde la verdad sería ignorada y la justicia manipulada. Piensen en las narrativas divididas, en la proliferación de la desinformación, en la erosión de la confianza en nuestras instituciones. La verdad, esa ancla fundamental, ha sido relativizada, distorsionada, y a menudo suprimida en favor de agendas personales o políticas. Y la justicia, el pilar de cualquier sociedad sana, se ha vuelto maleable, inclinándose ante el poder y el dinero. ¿No son estos los signos de una profunda enfermedad social, donde los cimientos morales se han resquebrajado? Mottersipton vio líderes que engañarían, hombres y mujeres que perseguirían la riqueza mientras su pueblo se hundía en el sufrimiento. Y tristemente, ella también previó un tiempo donde las iglesias se enfriarían, donde la fuente misma de consuelo espiritual se volvería estéril. Este no es un juicio sobre una institución particular, sino una reflexión sobre un estado de corazón colectivo. Cuando los centros de fe pierden su calor, cuando la verdad es silenciada incluso allí, y la conexión divina se debilita, ¿a dónde puede acudir la humanidad en busca de orientación? ¿Es este enfriamiento espiritual el presagio de una desolación aún mayor? Todo esto nos lleva a la visión más desgarradora de esta enfermedad espiritual, la profecía de hambre y llamas. Mottersipton escribió: «Los campos yacerán en polvo silencioso. El grano se pudrirá. Las herramientas se oxidarán, sin pan, sin calor, sin sueño reparador. El mundo gemirá, los pobres llorarán». Este no es un castigo arbitrario, es la consecuencia directa de nuestra enfermedad espiritual. La tierra misma, el sustento de nuestra vida, se niega a dar sus frutos cuando el corazón de la humanidad está corrupto. La hambruna global que ya estamos viendo, con las cosechas fallando debido a las sequías y las inundaciones, como discutimos en la parte 3, y las cadenas de suministro rotas por la guerra y la inestabilidad económica, como en la parte 8, es el resultado directo de nuestra desconexión espiritual. Es un espejo, la tierra se vuelve estéril porque nuestros corazones se han vuelto estériles. Las llamas que consumen no son solo fuego material, son la furia de un mundo herido, la pasión descontrolada del conflicto que brota de la codicia y el resentimiento. Vemos las ciudades arder, los hogares desaparecer, la esperanza desvanecerse en medio del humo. Es la manifestación de la ira y el odio que hemos cultivado. El mundo gemirá, sí, no solo por el dolor físico, sino por el dolor del alma, por el reconocimiento de que hemos fallado, que hemos creado nuestro propio destino de sufrimiento. Así, la enfermedad espiritual no es una abstracción. Es una realidad palpable que se manifiesta en cada crisis, en cada conflicto, en cada campo estéril. Es la razón subyacente de por qué la humanidad llora. Y la advertencia es clara: si no abordamos la raíz de esta enfermedad en nuestros corazones, las calamidades externas continuarán, amplificándose, hasta que el destino que hemos forjado se cumpla plenamente. Es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Hemos caminado por valles de sombra,
hemos presenciado las visiones de fuego, inundaciones, silencios y el desmoronamiento de imperios. Pero, queridos oyentes, la profecía de Mother Shipton no termina en la desesperación. Más allá de la destrucción, a través del velo de la oscuridad, ella vislumbró una luz, una promesa poderosa que brilla con una esperanza inextinguible. Sus versos finales no están llenos de aniquilación, sino de renovación, de un amanecer que sigue a la noche más profunda. Ella declaró, con una voz que trasciende el tiempo, cuando el fuego y la inundación hayan desgarrado la tierra, los corazones de los hombres se volverán. ¿No es esta una visión de la gracia, una oportunidad que emerge de las cenizas de la catástrofe? Esta es la esencia de lo que ella llamó un llamado divino al arrepentimiento y al despertar. Los tiempos de mayor prueba, los momentos de más profunda oscuridad, no son el fin, sino el catalizador. Son el crisol donde el oro se purifica, donde el alma, despojada de sus apegos mundanos, el dinero, el poder, la comodidad, se ve obligada a buscar lo que es eterno, lo que no puede ser arrebatado. Mother Shipton vio que el sufrimiento, aunque inmenso, conduciría a muchos a caer de rodillas, no en derrota, sino en una búsqueda desesperada de Dios, de un propósito, de una paz que este mundo no puede dar. ¿Podría ser que este dolor colectivo sea el camino hacia una transformación espiritual sin precedentes? Ella describió un gran giro, un tiempo de despertar espiritual donde las iglesias, una vez vacías, volverían a llenarse, donde las Biblias, cerradas durante mucho tiempo, se abrirían de nuevo, y donde los corazones endurecidos comenzarían a ablandarse. No todos se volverían, quizás, pero muchos sí, no por obligación, sino porque finalmente verían la verdad en medio del caos. Este renacimiento espiritual no vendría solo a través de sermones o canciones, sino a través de la experiencia brutal del sufrimiento. Y aunque el dolor sería profundo, el fruto sería aún más. Un retorno a la verdad, a la humildad y a la reverencia. Para los creyentes, esta no es una época para el miedo, sino una llamada a estar listos, a permanecer firmes, a guiar a otros con compasión y coraje. Porque cuando todo lo demás cae, la fe permanece. Más allá de los que simplemente enduren la tormenta, Mother Shipton vislumbró el surgimiento de una nueva clase de personas, una generación que ella llamó los hijos de la nueva era. Estos no son solo niños literales, sino una generación de los fieles, refinada por la dificultad, que no busca la riqueza ni el estatus, sino la sabiduría, la compasión y la fe. No surgen de palacios, sino de las cenizas del sufrimiento, con ojos de luz y manos para sanar, llevando una verdad que el mundo puede sentir. Son aquellos que, guiados por el Espíritu de Dios, reconstruirán no solo ciudades y hogares, sino también espíritus rotos y valores olvidados. Esta profecía nos alienta, nos consuela, porque nos dice que incluso en la mayor oscuridad, hay quienes llevarán la luz. Y en medio de todos los enigmas que nos dejó Mother Shipton, hay un verso, una última clave que ha generado más debate y asombro que cualquier otra, una que apunta directamente a nuestro tiempo. Al final de una de sus profecías más tardías, ella escribió, los 12 y los 6 marcarán el tiempo, cuando la verdad una vez perdida comenzará a brillar. Los ojos se abrirán, los velos se rasgarán, y los hombres sabrán lo que verdaderamente hay. Durante generaciones, nadie supo qué significaban los 12 y los 6. Pero ahora, más que nunca, la gente mira esta extraña línea y se pregunta, ¿estaba señalando al año 2026? ¿Es este el momento que ella previó cuando el mundo alcanzaría una encrucijada espiritual? Esta pista final no habla solo de desastre, habla de revelación, de un levantamiento del velo, un momento en que lo que ha estado oculto se dará a conocer, no solo en la política o la naturaleza, sino en los corazones de las personas.
Una gran revelación donde las mentiras son expuestas, los secretos salen a la luz y la verdad, enterrada durante mucho tiempo, resurge. La profecía de Mother-Shipton, aunque llena de eventos temibles, fuego, hambruna, guerra y pérdida, no culmina en la oscuridad. Ella terminó su visión en la luz. Y después de que todo pase y se desvanezca, las estrellas brillarán donde los miedos yacían. La tierra sanará, los corazones se harán sabios, y la paz caerá de cielos suaves. Estas no son palabras de condena, son palabras de un futuro nacido de las cenizas, de un mundo rehecho no por el poder o el orgullo, sino por la fe, la humildad y la verdad. Ella vio un tiempo en que, después del caos, la paz regresaría, pero no la misma paz que la gente conoció antes. Sería una paz más profunda, una que no podría ser arrebatada porque estaría plantada en el alma. La tormenta, el silencio, el temblor, ninguno de ellos es el final. Son parte de una limpieza, una preparación para algo mejor. Para los creyentes, esta imagen final no es nueva. La Biblia también termina en esperanza. En el libro del Apocalipsis, después de las pruebas, después de los juicios, llega la promesa. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 4. Mother-Shipton quizás no citó las Escrituras, pero su visión se alinea estrechamente con este patrón divino, el dolor seguido de la alegría, la oscuridad seguida del amanecer, la tormenta seguida de la quietud. Mientras nos acercamos a 2026, muchos pueden sentir miedo. Pero aquellos que se aferran a la fe deben recordar esto: la tormenta no es el fin. Es el comienzo de algo nuevo. Y después de que todo caiga, Dios levantará algo mucho más grande. El destino de la humanidad pende de un hilo, pero no está perdido. Es un llamado a la esperanza y a la transformación, una advertencia para despertar antes de que el sol de la verdad brille y revele lo que siempre estuvo ahí. Hemos recorrido juntos los caminos intrincados de la profecía, enfrentando las sombras y los temores de lo que Mother-Shipton previó para 2026. Pero recuerden, estas visiones no son para aterrorizarnos, sino para prepararnos. Son una advertencia urgente, sí, pero también un mapa hacia la transformación, un llamado a despertar el espíritu antes de que la tormenta alcance su cenit. El destino no está sellado en la desesperación, sino abierto a la redención. La profecía nos dice que cuando el fuego y la inundación hayan desgarrado la tierra, los corazones de los hombres se volverán. En medio de la oscuridad, una luz más pura comenzará a brillar. Aquellos que se aferren a la fe, que busquen la verdad con humildad, no solo sobrevivirán, sino que se alzarán como los hijos de la nueva era, guiados por el Espíritu, construyendo un futuro de paz y sabiduría. Porque la tormenta no es el final, es el crisol donde se forja lo nuevo, lo eterno, lo que Dios levantará después de que todo lo demás caiga. Es la promesa de que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor. Si estas profecías han tocado tu alma, si sientes el despertar de una verdad más profunda, te pido que compartas este mensaje. Ilumina el camino para otros que buscan respuestas en estos tiempos inciertos. Deja un comentario con la palabra amén o esperanza si crees en el poder de la fe y en el amanecer que sigue a la noche. Que la paz y la guía divina estén contigo, siempre.